Qué simpático que te avise, ¿no? Está bueno. Bueno, Sí, si alguien no se da cuenta que dice ahí grabando. Muy bien. Bueno, a ver, ¿alguna duda? Chicos, chicas, ¿alguien quiere preguntarme algo? ¿O empezamos? ¿Empezamos nomás? Bueno, empezamos entonces. Vamos a empezar con África. A ver, ¿cuál es el grupo que puede hablarnos de África, que estudió África, que son expertos en África? Y vamos a nosotros, el aprender grupo hoy verde. con ellos. Muy bien, Milagros, ahí tomando la posta. Muy bien, ¿del grupo? ¿De la Del sala? verde. Verde. Bueno, a ver, sala verde, escucho. Bien, Escuchamos bueno, todos atentamente, ¿eh? falta una compañera que creo que ahora se va a conectar que va a hablar sobre los derechos humanos, pero bueno, empiezo Ajá. yo con lo que mi parte respecta. Bueno, Vamos a hablar de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que por sus siglas es CEDEAO o ECOWAS, según sus siglas en inglés o francés. pero ¿sabés qué? Antes, Milagros, te voy a pedir que Sí, nos cuenten un poquito, por ahí, si vos no lo preparaste en profundidad, algún otro colega tuyo que haya podido hacerlo, algunos como lineamientos de África, sí, porque es muy sí, iba a eso. importante para llegar a la CEDEAO, diría antes, por ahí más piola, poder dar algunos lineamientos de África y Sí, después llegar a la CEDEAO, ¿te parece? sí, sí, sí. Iba a eso, más o menos como a contextualizar lo que es África para entender más que nada después esta integración. Eh, Bien, bueno, al terminar la Primera Guerra Mundial hubo literalmente como un reparto de África que significó la invasión y colonización por las grandes potencias europeas a casi todos los estados que hoy conocemos de África. En 1918 ya casi un 90% de África estaba bajo el control europeo. Eh, este régimen de mandatos duró hasta el 45 con la creación de las Naciones Unidas y con la creación del Consejo de Administración Fiduciaria, que perdón un tuvo, minuto que te interrumpa, Milagros, sí, porque ahí te saltaste una parte que es importante. Cuando Milagros está hablando de este control de las potencias europeas, en rigor se refiere a las potencias que vencieron en la Primera Guerra Mundial. Porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, se conforma la Sociedad de Naciones y esa Sociedad de Naciones, ¿sí?, crea el denominado régimen de mandatos. ¿Qué era el régimen de mandatos concretamente? Las potencias que habían sido vencedoras tenían el mandato sobre las colonias que naturalmente habían perdido los perdedores. Porque ustedes saben que en la guerra, mis amigos y amigas, más allá de las denominaciones nuevas que trae el derecho internacional de los derechos humanos y en particular el derecho internacional humanitario, la realidad es que cuando leemos filósofos de la guerra implica, se genera cuando se intenta doblegar la voluntad política del enemigo y siempre el vencedor toma el botín de guerra, que son las ganancias que puede tomar. En este caso se dio con las colonias africanas. ¿De acuerdo? Que como bien señala Milagros, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se conforman Naciones Unidas, que viene a reemplazar a la Sociedad de Naciones. Entonces Naciones Unidas dice, basta del régimen de mandatos, porque lo cierto es que la Organización de Naciones Unidas proclama el derecho a la libre determinación de los pueblos. Entonces, todos los regímenes coloniales tenían que dejar de ser tales y se les tenía que dar el derecho a la libre determinación de los pueblos. Por eso se conforma el Consejo de Administración Fiduciaria, que claramente estaba explicando Milagros antes de que yo la interrumpiera. Ahora sí, sigamos, Milagros. bien, bueno, con este Consejo de Administración Fiduciaria, como estuvimos hablando, está el derecho a la libre determinación de los pueblos, y a partir de ahí se empezaron a independizar de las colonias, y bueno, ya
casi por la década del 60, casi todos los estados ya estaban libres, pero libres entre comillas, porque la realidad es que esos estados desde el principio empezaron bastante mal, porque heredaron muchas deudas que habían generado las colonias, y por ende tuvieron que pedir ayuda y endeudarse más para poder salir de esas deudas. Incluso estuvimos investigando, y hay un informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que 13 de los países de la CEDAW están clasificados como de desarrollo humano bajo, y los otros 2 que restan están clasificados como de desarrollo humano medio. Lo que llama poderosamente la atención es el contraste que existe entre la pobreza que estuvimos hablando y la riqueza en recursos naturales que tiene todo el continente. En África los recursos naturales representan más de un tercio, los recursos mineros representan más de un tercio de toda la población mundial, digamos, el territorio mundial. Y Mali se puede decir que es uno de los principales productores mundiales de oro, y Níger es el tercer productor mundial de uranio. Más o menos son datos que estuvimos buscando como para demostrar los recursos naturales que tiene este continente y que en realidad no son explotados. Perdón, tengo a mis sobrinitos atrás gritando. No te hagas problema. Pero, que volvía, que hay un montón de recursos naturales que en realidad no son explotados por el continente, sino que son explotados por otros países, mayormente potencias mundiales como Estados Unidos o China. Te voy a volver a interrumpir, porque sí. Estás diciendo algo muy interesante, que tiene, a ver, el hablar de los recursos naturales de un Estado es entender claramente, por eso lo celebro, el concepto del derecho a la libre determinación de los pueblos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos limitamos a entender el concepto del derecho a la libre determinación de los pueblos diciendo, bueno, ustedes elijan su forma de gobierno, elijan quién los va a gobernar, voten, hagan lo que se les cantan las ganas. No, no se reduce a eso. El derecho a la libre determinación de los pueblos implica la libre administración de los recursos naturales. Y ustedes imagínense que durante el tiempo que fueron colonias y que existió el régimen de mandatos, lo real es que esos nuevos estados nacieron endeudados porque cuando hicieron el libre uso y goce del derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿con qué se encontraron? Con que no tenían la posibilidad jurídica de disponer libremente de sus recursos naturales. ¿Por qué? Porque los mandatarios habían concedido a 100 años, a través de contratos tremendos, la exploración y explotación en favor de potencias extranjeras o multinacionales. ¿Entienden? Entonces, para salirse de esa cuestión, que obviamente ya, ustedes saben que hay recursos naturales renovables y otros que no son renovables. Los no renovables quedaron extinguidos y con eso la posibilidad de salir adelante. Desde el punto de vista económico es muy complejo en virtud de la desidia de los conquistadores. ¿Está bien? Por eso se torna relevante toda esta explicación que está dando Milagros, porque para entrar al derecho de la integración en África, no podemos entrar válidamente si no entendemos esta realidad. ¿Está bien? Porque una cosa, mis estimados y estimadas, es administrar la riqueza, eso lo hace cualquiera. Otro tema es administrar la pobreza. Eso no lo hace cualquiera. ¿Está bien? Y ahí hay dificultades. ¿Entienden? Y ahí se traspasa, obviamente, a los estados. ¿Y qué pasa culturalmente, Milagros? Porque lo económico nos quedó clarísimo. A ver, al menos a mí. ¿Alguien tiene alguna duda para preguntarle a Milagros, que es la que sabe acá, no para preguntarme? ¿Alguna duda? Bueno, si no, yo puedo responder también con Milagros, que algo estoy aprendiendo. A ver, ¿alguna duda? Ignacio Robino, ¿vos tenés alguna duda? Yo soy del mismo grupo de Milagros, del Grupo Verde. Y bueno, podés tener una duda igual.
No, no, no tengo ninguna. Ok, Muy claro. muy bien, muy bien. ¿Compartís toda la información que dio Milagros? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Ese es un grupo en cohesión. Muy bien. A Bien. ver, Fernando Bueno, Arrieta, ¿alguna duda? Todo clarísimo, por suerte, Doc. Todo clarísimo. Muy bien. Facundo Dos Santos, ¿alguna duda? Está todo claro. Muy bien. Viste que explica muy bien, Milagros. Lo vamos a hacer ayudante de cátedra, Marce. Gaby, Marín, ¿alguna duda? Ninguna duda por el momento. Por el Ya me momento, va a ninguna tocar, duda. ya voy a hablar yo y me voy a quejar, pero ahora no ninguna duda. Ahora no hay ninguna duda. Muy bien. Bueno, sigamos adelante, Milagros, bien, con el bueno, aspecto cultural. bien, pasamos al aspecto cultural. África se destaca por tener una cultura muy distinta a la nuestra y a la que normalmente, entre comillas, conocemos. Hay muchas tribus y religiones distintas, que muchas de estas tribus conllevan a las violaciones de derechos humanos, que era un poco lo que hablábamos en la clase pasada. Como ejemplo, habíamos hablado de la mutilación genital femenina, que es un procedimiento donde los tejidos de los órganos genitales de la mujer son cortados o lesionados desde que estas mujeres son niñas. En la mayoría de los casos se hace a la fuerza, porque las niñas y las mujeres no quieren, porque, algunas de estas tribus tienen como que está mal visto que las mujeres sientan deseo, entonces deciden... Perdón. Muy interesante ahí una cuestión que te quiero aclarar, a todos, Milagros. La palabra correcta es rito, porque son rituales, no son procedimientos, son ritos religiosos. ¿Está bien? Este rito en particular se hace el día que la niña cumple 5 años. Ese día se levantan todas las mujeres de la casa, es un rito que se hace de mujer a mujer nada más, y la mujer más adulta de la casa, la bisabuela, generalmente, que tiene 40 y pico de años no más, toma la cuchilla que utiliza todos los días para cortar el pan y procede a cortar, a mutilar los genitales femeninos, porque la interpretación es que la mujer no debe sentir placer. Porque la realidad para esa cultura es que la mujer está para darle placer al hombre y no tiene que sentir placer. Es una cosificación de la mujer de una manera brutal, tremenda. De esto, cada 100 niñas, 40 fallecen en el acto. 40 tienen que ser hospitalizadas para poder trabajar su salud y otras 20 se salvan de la cuestión sin tener que ir a un hospital porque Dios es muy grande para los que creen en Dios. Pero lo cierto es que es una cuestión tremenda, pero que es cultural. Y chicos, chicas, la cultura es un derecho humano. Entonces hay que trabajar esto de una manera muy, muy fuerte, de a poco. Es muy difícil, ¿sí? Esto ocurre y un montón de otras cosas, porque, como bien dijo Milagros, los estados africanos son tribales. Entonces, no es que una tribu es de un estado africano, no, una tribu pertenece a diferentes estados y las culturas de esas tribus, los ritos de esas tribus, se practican en toda la tribu. En consecuencia, van a encontrarse en algún momento del análisis, si se hiciera un poco más profundo, que no es la idea, van a encontrarse con códigos civiles de estados africanos que tienen diferentes versiones para las diferentes tribus, con un agravante. ¿Saben cuál es ese agravante? Que no hay un registro civil de quién pertenece a cada tribu. ¿Está bien? Entonces es una cuestión medio compleja, que bueno, después si estuviéramos en derechos humanos la abordaríamos más, o si tienen ganas hacemos una charla y lo abordamos. Pero lo cierto es que esta es la realidad cultural. Y bueno, dentro de todo esto, África, la realidad es que tiene más de una docena de sistemas de integración. Nosotros abordamos uno nada más, que es como un muestreo para que ustedes puedan pensar un poquitito en esta realidad, bien, que es la CEDEAO. La CEDEAO es una comunidad de estados
de la África Occidental. ¿Está bien? Existen otras, pero tomamos la CDAO. A ver, contanos, Milagros, si vos sos la encargada o si no, la persona que va a seguir en tu lugar, cuéntenos qué es la CDAO, cuándo se forma, qué pasó con la CDAO. Bien. Teniendo en cuenta, bueno, todo esto que estuvimos hablando, de las distintas culturas, de las tribus y de la pobreza que tiene todo el continente africano, como dijimos, se dan la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que se puede decir que es un proceso de integración en desarrollo, ¿no? Acá está la fecha en que se fundó, fue el 28 de mayo de 1975 con la firma del Tratado de Lagos, ¿sí? Los objetivos planteados fueron el de lograr la autosuficiencia colectiva de sus Estados miembros, creando un único y gran bloque comercial, y además otro de los objetivos es afianzar la paz. Y también, después leyendo un poco con el grupo del PowerPoint, también se tratan un par de temas sobre derechos humanos que también se incluyen en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. También es importante destacar que la región opera 3 leguas, ¿sí? Por esto de las colonias que estaban antes, se quedó muy arraigado los distintos lenguajes. Está en francés, inglés y portugués, y bueno, tiene distintas instituciones. La primera es la Conferencia de Jefes de Estados y Gobiernos, que tiene poderes supranacionales para dictar normas en materias económicas, que bueno, estas normas serían inmediatamente incorporadas a los Estados partes sin necesidad de ser ratificado por ningún parlamento, pero la realidad es que a pesar de la existencia de este poder supranacional, aún no ha sido utilizado en la práctica. Después también tenemos, bueno, el Consejo de Ministros, que recomienda ciertas políticas o prácticas a la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno para conseguir las metas de la CEDAW. Después, una institución bastante importante, por lo que estuvimos viendo, es el Banco de Inversión y Desarrollo de ECOWAS, que junto con la Comisión son las dos principales instituciones diseñadas para implementar estas políticas y realizar ciertos programas y llevar a cabo los proyectos de desarrollo de los países miembros. Y estos proyectos son, no sé, hasta incluso construcciones de caminos entre las comunidades, o telecomunicaciones, el desarrollo de la agricultura, etc. Bueno, después también otra institución es el Parlamento de la Comunidad, ¿sí? Cada estado parte de la CEDAW tiene un mínimo de 5 representantes en el Parlamento, y una de las particularidades es que los estados más grandes tienen representantes adicionales según su población. Este Parlamento también tiene derecho a examinar materias sobre derechos humanos, ¿sí? Pero bueno, por el momento el Parlamento solo ofrece asesoramiento sobre el proceso de integración. Como venimos viendo, freno acá un segundo, como venimos viendo, están todos los objetivos marcados, pero todavía no hay mucho, no está como muy desarrollado, ¿no? Como el contexto del continente. Después también tenemos el Tribunal de Justicia de la Comunidad, ¿sí? Este tribunal está limitado a resolver las controversias que surjan entre los estados partes o entre el estado parte y alguna institución de la ECOWAS acerca de la interpretación o la aplicación de las obligaciones que surgen del tratado. Y también en julio del 2004 el Consejo de Ministros aprobó una enmienda que aumentan la jurisdicción de este tribunal para examinar violaciones de derechos humanos, que antes eso no era una facultad de este tribunal. Bien. También está el Consejo Económico y Social, que aún no comenzó a funcionar. Y bueno, también en el PowerPoint se puede ver la parte de la participación económica, ¿sí? Que hay como 2 organizaciones, si se quiere. Una es la UEMOA y otra es la Zona Monetaria de África Occidental.
La UEMOA es una organización de 8 estados de África Occidental que se estableció para promover la integración económica entre los países que comparten el franco como moneda común. Uno de los objetivos de la UEMOA es una mayor competitividad económica, la creación de un mercado común y bueno, la coordinación de políticas sectoriales, ¿no? Se ve como que quieren avanzar hacia un derecho comunitario. Y bueno, después la zona monetaria de África Occidental también es un grupo de 5 países que están dentro del ECOWAS, que también planean introducir una moneda común. Bueno, después también habíamos investigado sobre cómo se tratan los derechos humanos, que creo que mi compañera lo iba a nombrar, no sé si está. Antes te hago una pregunta. Antes de que siga Gisela, te hago una pregunta, Milagros. Sí. En definitiva, ¿cuáles son los órganos comunitarios según el tratado revisado y vigente el día de la fecha? Que la anoté ahí en el pizarrón. Y aclararles al resto que CEDEAO es igual a ECOWAS. ECOWAS es el nombre en inglés, son las siglas en inglés, ¿de acuerdo? Es muy interesante algo que señalaste, que quiero por ahí detenerme 2 minutos, que tiene que ver con las lenguas, porque las lenguas son en inglés, el francés y el portugués, o casualmente todas lenguas de estados no africanos, digamos, lenguas que derivan de los colonialistas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la lengua yoruba, que es una lengua propia del Estado nigeriano, no aparece en ningún lado. Tremendo, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad de África. Y actualmente se habla yoruba en África, no es que no se habla. Es una lengua oficial para el Estado nigeriano. Pero en el momento de la integración no se pudo tener en cuenta, se tomaron las lenguas de los, digamos, de los conquistadores, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los órganos comunitarios según el tratado revisado y vigente al día de la fecha, Milagros? El Consejo de Ministros. Ahora sí, bien, porque antes creo que dijiste el Consejo de Presidentes. Ah, perdón, no. Claro, y en realidad el Consejo de Jefes de Estado, de Presidentes, no me acuerdo bien ahora la denominación exacta en este tratado. Confederación de Jefes de Estado y de Gobierno. Ahí está, de Jefes de Estado y de Gobierno, muy bien, gracias. Ese órgano no es comunitario, ese órgano es propio del derecho a la integración. El comunitario es el Consejo de Ministros. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que dicta normas comunitarias. Recién Martín Wilkinson preguntaba por el chat si entonces era como en forma un derecho comunitario y en la práctica derecho de la integración. En rigor, la ECOWAS o la CEDEAO es derecho comunitario. Como todo sistema de derecho comunitario, ¿sí?, está transitando el proceso de comunitarización de la manera que su realidad social, cultural, histórica y económica se lo permite. Está bien, ni mal ni bien, digamos, va avanzando, ¿no es cierto?, con muy poco trabajo comunitario, pero el logrado muy válido, con un parlamento incluso, que dicta normas muy importantes también, pero que está muy limitado a la realidad, ¿se entiende? Digamos, si nosotros lo comparamos con Europa, con la Unión Europea, dicen, no, a ver, ¿de qué estamos hablando? Esto no es derecho comunitario, digamos, pero si lo comparamos con, digamos, vemos el proceso de comunitarización, de lo cual vamos a hablar luego, y vamos a decir, África está avanzando. África tiene como una especial preocupación por la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y lo cierto es que es más que justificado eso, por la realidad que se vive en África, que es muy preocupante. Ustedes fíjense que en África es muy común, en Somalia, por ejemplo, la esclavitud infantil está legalizada en algún sentido. Entonces, ¿qué hacen los somalíes? Van, roban niños de Sudáfrica, por ejemplo, y se los llevan a Somalia y los esclavizan. Entonces, Amnistía Internacional, por ejemplo, todos los 31 de octubre, junta dinero para comprar esclavos. A $50 cada uno. Y ustedes dicen, wow, pero en algún sentido no está reconociendo la existencia, no termina legalizando, si se quiere, en algún punto esto, legitimándolo, no sé, por ahí es la palabra, y es lo que se puede hacer para rescatar niños, porque los gobiernos poco hacen, ¿se entiende?
Es muy dura la realidad africana, y en ese contexto es muy difícil poder hablar de un sistema de integración. A ver, ¿qué pasa con los derechos humanos en África? Creo que iba a hablar... Profe, Sí, Juliana. antes podemos recordar qué órgano era el que tenía ¿El que tenía? poder supranacional, porque yo lo entendí al revés. A ver, Milagros, ¿podemos recordarlo? El órgano que tenía poder supranacional. Los órganos supranacionales, ¿cuáles son? El La órgano, conf- el órgano supranacional yo tenía entendido que era la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno. Claro. No. En Sí, realidad, el órgano supranacional de la CEDEAO es la Conferencia de Ministros. ¿Sí? Es el Consejo de Ministros. En los sistemas comunitarios es muy raro que los jefes de Estado se autoatribuyan, por decirlo de alguna manera, competencias soberanas. Esto se le da a los que son los ejecutores, que es, por ejemplo, el Consejo de Ministros, la Comisión, ¿de acuerdo? Órganos que actúan y que bajan y hacen norma las directrices que dan los jefes de Estado cuando son un órgano reconocido. ¿Está bien? Pasa que en el PowerPoint está al revés, profe. Está al revés, entonces hay que modificarlo, Marcé. Ah, Está mal, sí. está al revés, está mal. Claro, Sí, porque de ahí lo habíamos sacado. Claro, Pero... no. Por eso Ok. me quedé yo, porque me parece que este error ya lo habíamos notado el cuatrimestre pasado y no tuvimos tiempo de modificarlo, pero eso está mal. ¿De acuerdo? Sí, pero tomen esta idea. Los jefes de Estado no necesitan atribuirle a ese órgano, pues son ellos mismos que pueden deshacer todo cuando quieren. ¿Comprenden? Entonces, dan esa atribución casualmente a los ministros, a la comisión, a veces al parlamento, depende la organización. ¿Está bien? Muy bien. Y tenemos la Corte, que es la encargada, por supuesto, ¿no es cierto?, de interpretar las normas y aplicar las normas en los procesos que les sean sometidos a su conocimiento. Este tribunal en particular tiene también función arbitral y también tiene función de entender en temas laborales y también tiene la función de entender en temas de derechos humanos. ¿Está bien? Tiene una amplia competencia. El tema es que todavía estamos transitando el camino hacia un derecho comunitario más fortalecido por estas características que Milagros explicó brillantemente bien. ¿Ok? ¿Sí? Vamos entonces con derechos humanos en África. A ver. Profe, una consulta. Entonces, ¿el tribunal también sería un órgano comunitario o está en proceso? Siempre los tribunales que se crean a los fines de interpretar las normas comunitarias son comunitarios. ¿Está bien? Ok. Florencia, siempre, Sí, en todas las organizaciones. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Derechos humanos en África. Bueno, en cuanto al tratamiento a los derechos humanos que la CEDEAO le da, el artículo 4 del Tratado Constitutivo garantiza el reconocimiento de los derechos humanos, como así también su promoción y protección, conforme a la Carta de Derechos Humanos a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta carta resulta de gran importancia porque es el marco de referencia que tiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad, como así también otros instrumentos reconocidos por la ONU. A este tribunal es el que lleva las causas las violaciones de todos los derechos humanos que ocurren en cualquier Estado miembro de la CEDEAO. Cualquier persona puede acceder a él y únicamente tiene dos requisitos: que la denuncia no sea anónima, como así también... Espera un segundo, Gisela. Un minuto. A ver. Sí. Porque acá hay una confusión. Vamos a tratar de hacer un marco histórico rápido para que todos lo entiendan bien. Ustedes saben que después de 1945, en los continentes se conforman organizaciones regionales. En América, la Organización de Estados Americanos. En África, la Organización de Estados Africanos, que después se llama Unidad Africana. Y en Europa, el Consejo de Europa. ¿Sí? Estas tres organizaciones regionales son propias organizaciones del derecho internacional público. Son intergubernamentales, ¿de acuerdo? Es derecho internacional público,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? En el específico caso de África, en el año 1981 se abre a la firma un tratado que va a ser fundamental para entender esto que estamos ahora abordando, que es la Carta Africana de Derechos y Libertades de los Hombres y los Pueblos. Es el primer instrumento internacional de carácter regional que aborda los derechos de los pueblos, denominados derechos de tercera generación, siguiendo este lineamiento, esta doctrina de las generaciones. Los derechos de la solidaridad, ¿está bien? Claro, resulta ser que esta carta, crea un mecanismo de solución de controversias que está conformado por un solo órgano, que es la Comisión Africana de Derechos Humanos. Pero esto nada tiene que ver con la CEDEAO. Esto tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos de orden regional en África. ¿Está bien? Esta carta es modificada con posterioridad y se crea la Corte Africana de Derechos Humanos. Esa Corte Africana de Derechos Humanos, si mal no recuerdo ahora, entra en vigor en el año 2011, ¿de acuerdo? Y se conforma, porque pasó lo siguiente, entró en vigor el protocolo, pero no teníamos la suficiente cantidad de estados adherentes al protocolo para que haya un juez por cada estado miembro según mandaba el protocolo. En consecuencia, fue una cuestión propia de la situación africana que hizo que entrara todo más tarde en vigor. Entonces, hoy existe un mecanismo de protección de los derechos humanos propio de la región africana, en cabeza de esta comisión y de esta corte, que son órganos creados por la Carta y su protocolo en el caso de la Corte, ¿sí? Pero por otro lado, en el marco del derecho de la integración y en particular en el sistema que estamos viendo, da la casualidad que este sistema le atribuyó a la Corte comunitaria, a la Corte de la CEDEAO, dos cortes. Una Corte de Justicia propia de la CEDEAO y la Corte de Derechos Humanos, por otro lado. ¿Está bien? Ese Tribunal de Justicia de la CEDEAO tiene facultades para intervenir en cuestiones de derechos humanos, pero no a través del sistema de consultas, de peticiones individuales, que sí se enmarca dentro de la Comisión Africana y la Corte Africana. ¿Entienden ahora? ¿Sí? ¿Gisela? ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Por eso, para evitar confusiones, aclaro esto. ¿Bien? Son dos sistemas diferentes que se van a terminar retroalimentando. Vamos a ver cómo. ¿Sí? Si tienen ganas de cursar Derechos en los Procesos de Integración conmigo, que es una bimestral, les voy a contar. Bueno, a ver, veamos ahora. Bueno, ya está con África, me parece que con esto es suficiente para África, para esta Comisión de Derechos de la Integración. Muy bien, a la sala verde, ¿no? Sí, verde. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a ponerle una A a la sala verde, Marce. Muy bien, vamos con la sala que tenía Asia. ¿Es la celeste, puede ser, o estoy confundido? Bueno, a ver, empiece la celeste a mostrar sus garras, vamos. Primero el abordaje va a ser desde la cuestión cultural, desde la cuestión así, como para entender cómo se dan los procesos, pues si no, no vamos a entender. Ah, pero todo eso tenía que decir. Claro.
Ah, no, bueno, no estoy preparada para eso, entonces que pase otro porque no estoy preparada para eso. Yo me preparé solamente para hablar de la ASEAN y nada más que eso. ¿Y algún colega de la sala? Incluso quiero decirme que en este curso me están obligando a hacer cosas que no quiero, como haberme hecho leer la Constitución de México, que no me olvido, y ahora me hicieron leer 60 hojas en inglés de la carta. 60 hojas en inglés. O sea, ¿con qué necesidad? ¿Por qué esa maldad? Todo es cultura. La cultura vale oro. No me importa, ¿no? En este momento que el tiempo es oro, la verdad es que me acordé otra vez de toda la familia. Dije, ay, qué lindo leerme estas 60 páginas en inglés. No, estaba contenta. Indudablemente Gaby se va a acordar de esta comisión por el resto de sus días. Vamos a ver cómo, eso después lo vemos. A ver, Claro. ¿alguno puede contarnos el aspecto cultural de Asia? ¿Alguno del grupo? Que por ahí Gaby no lo preparó, pues se focalizó, digamos, en los sistemas de integración. ¿Alguno del grupo puede aportar alguna idea sobre esto? Con Gabriela somos los encargados de la exposición de nuestro grupo, Grupo Celeste, y sí, la verdad es que lo encaramos desde un lado de exponer el APEC y el ASEAN, y desde ahí, bueno, a relacionarlo con la integración, ¿no? Y A dar ver, nuestra... Lucio, bien, Lucio y Gaby. Lo doy yo, dos minutos, 2 lineamientos, pues ¿saben qué? Si no, no se entiende. ¿Comprenden? Es como que ustedes cuando lo charlamos en privado, en la sala, pudieron comprender mejor a ASEAN y APEC, porque tuvieron estos aportes que yo les di, que son importantes y vamos a compartirlo con el resto de los colegas, salvo que ustedes me digan, no, yo soy egoísta, no quiero compartir nada con nadie, y no lo compartimos. A ver si alguien ahí dice no. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver. Comparta. Muy bien. Chicos, Asia, fácil, sencillito. Diferentes climas. Imagínense en Rusia ir a decir, voy a la huerta a cortar lechuga. Olvídate. O quiero tirar cebollas para que nazcan cebollas. Olvídate. Esta cosa cultural nuestra de tener ahí la huertita en casa, viste que está muy de moda, todos tenemos una huerta en casa, yo no, pero bueno, la gente que le gusta tiene, digamos, porque la tierra da, el clima da, todo da, pero la verdad es que acá en Asia eso es imposible, ¿sí? Climas muy hostiles, muy extremos, si ustedes analizan todo el continente asiático, sobre el tema del continente también se puede hablar, porque la verdad es que no cumple con el concepto de continente, ¿no? Esto está rodeado por mares, porque están los Urales ahí, y pobre Turquía no sabe qué es, si es asiática, si es europea, digamos, ¿qué es Turquía? Si Turquía, los Urales ya no llegan, entonces llega un momento en que Turquía pertenece al mundo, digamos, ni siquiera uno ni al otro. Una cuestión también medio compleja esa del concepto de continente o subcontinente y el concepto de la identidad continental, ¿no? Todo un tema. Y otro tema que no es minúsculo, es que ustedes piensen en culturas milenarias como la china, la coreana, la japonesa, versus Camboya, digamos, o versus nosotros. Vos a un japonés le decís, usted está sospechado de corrupción. Al día siguiente se mata. No necesita el juicio para ver si es... No va a decir, no. La Constitución establece que todos somos inocentes hasta que una sentencia que pase en autoridad de cosa juzgada derribe la presunción de inocencia. Se mata y se acabó la historia, porque es una mancha la familia, es una mancha... Es tremendo tener un mote de esa naturaleza. Entonces, fíjense ese valor, ¿no es cierto?, que podemos catalogarlo como bueno, como malo, ya eso es muy subjetivo, pero la realidad es esa. Después, si está bien o está mal, va a quedar para otra charla. O, fíjense que nosotros en un momento dado, en una de las investigaciones que hicimos, de materia de derecho penal y derechos humanos, y tipos penales, etc., veíamos que en China, creo que era así China, la pena por, ¿cómo se dice? Cuando, no me sale el término, los sepulcros, cuando los violentás, ir y tirar una tumba abajo. Exactamente, gracias. La profanación de tumbas tiene una pena altísima. La escala punitiva es tremenda porque el respeto a los muertos es algo sagrado. Es peor que matar a un vivo, digo, una cosa de locos.
que, insisto, esta frase de locos no significa que yo esté en desacuerdo o que esté de acuerdo, simplemente que para mi cultura es muy difícil pensarlo en una primera instancia. ¿Se entiende? Por eso hay que ser cuidadoso en estas cosas, porque dice, bueno, viste, claro, vos fíjense todos que China, Japón principalmente, con un avance tecnológico tremendo, ¿no es cierto? Y con posibilidades laborales, consecuentemente. China con un problema muy fuerte de demografía, digamos, estar 1.300 millones de chinos en el territorio de China. Es lógico que haya tantas colonias chinas alrededor de todo el mundo y que lo banque el Estado chino, porque no entran todos los chinos. Y con un agravante, no hay materia prima, no hay agua. Al agua en China se le dice el oro blanco. No hay agua potable. Entonces, imagínense la problemática que esto genera. Yo les contaba, por ejemplo, que en la Constitución camboyana, en un momento dado había toda una disputa internacional porque la Constitución permitía la pornografía infantil en los hoteles internacionales. Entonces vos ibas a un hotel internacional y en la carta del hotel, en el laundry, qué sé yo, el bar, lo que sea, pornografía infantil, sexo infantil, ¡wow! Tremendo. Claro, y los niños y las niñas les pagaban, llevaban a su casa $100 en el mes, y los padres apenas una taza de arroz. Digo, esta es la realidad. Nuevamente, no hago un juicio de valor, ¿está bien? Una realidad muy dura en materia de derechos humanos. Por ejemplo, Sri Lanka. Sri Lanka es un estado que no autoriza la formación de ONGs que tengan como fin y propósito respetar y hacer respetar y promover los derechos fundamentales del hombre. La gente que defiende los derechos humanos en Sri Lanka tiene que ir a formar sus ONGs a otro estado y después volver a Sri Lanka y tratar de pelearla desde ahí hasta que aparecen muertos en una laguna, porque esa es la mejor solución. Y se acabó. ¿De acuerdo? Hablar, promover y proteger los derechos humanos en algunos estados asiáticos es verdaderamente un trabajo de mucha valentía. Claro, en todo este contexto, que yo estoy haciéndoselos muy rápido, pero que después les puedo mandar algún texto si ustedes quieren, lo cierto es que Asia es el único subcontinente o continente, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí?, que no ha logrado conformar una organización regional en el marco del derecho internacional público. Asia no tiene un equivalente a la OEA o a la Unión Africana o al Consejo de Europa. Asia no tiene nada. Asia tiene una declaración asiática de derechos humanos que sabe quiénes la firmaron. Las ONGs de todos los estados que pudieron participar. Fernando Arrieta, esa Declaración Asiática de Derechos Humanos, ¿qué valor jurídico tiene? Ninguno. Exacto. Ninguno. Absolutamente ninguno, porque está firmada por ONGs. Si estuviera firmado por estados, sería otro tema, pero ni siquiera. ¿Está bien? Porque no son, profe, no son gubernamentales, ¿por eso? Son ONGs, organizaciones no gubernamentales. ¿Está bien? Una ONG es la manifestación de la sociedad civil por excelencia. Poder ciudadano, acá en Argentina, ONG. ¿De qué se encarga? De luchar en ciertos aspectos contra el Estado. Todas las ONG van en contra de los estados. Por eso algunos estados dictatoriales, algunos estados de esta naturaleza, como Sri Lanka, en Asia, dicen yo no quiero ONGs, pues no quiero que nadie me saque los trapitos al sol. ¿Está bien lo que digo? Bien. Entonces, perdón, le quería hacer una consulta, profesor, que algo que hace un tiempo había escuchado sobre el tema y me había causado curiosidad, no sé cuál es su opinión. Tal vez referirnos a derechos humanos en África o Asia, ¿no podría ser un intento de colonizar? Porque todos sabemos que es una idea bastante occidental. Y a mí, por ejemplo, siempre, por dar un ejemplo, la opresión que sufre la mujer, por dar un ejemplo, en Irán, es algo que a uno desde su cultura le parece
pésimo de cualquier forma. Pero si hay, no sé cómo decirlo, no se puede entender que puede existir como un intento de expandir la cultura europeísta en Asia y África. Muy bien, Fernando, gracias por la pregunta, pues muy interesante. Me deriva a temas que por ahí no son propios de la materia, pero vamos a darle una respuesta sin irnos demasiado. A ver, los derechos fundamentales, yo no estoy muy de acuerdo, no es que no estoy muy de acuerdo, me parece que genera mucha confusión cuando se habla de derechos humanos como frase. En España se utiliza la frase derechos fundamentales, que es el equivalente, y ahí echa un poco más de luz. ¿Por qué digo esto? Casualmente por lo que vos estás diciendo. Porque hay alguna doctrina que sostiene que el promover los derechos humanos de la manera en que lo estamos haciendo importa homogeneizar la cultura en el mundo y generar una suerte de invasión cultural en tierras como las africanas y las asiáticas fundamentalmente. Que lo que vos decís es un pensamiento doctrinario que está más o menos justificado. Digo más o menos porque yo ahí es donde entro con el disenso frente a esa posición. Y esto es una posición, un pensamiento mío, no es ninguna verdad, está bien, es un pensamiento mío. A mí me parece que es muy difícil hablar de derechos fundamentales del hombre, hablar de derechos fundamentales de la persona humana, si lo desprendemos del concepto de derecho a la cultura como un derecho fundamental. ¿Estamos bien hasta acá? Digo, si vos tenés un estado, un grupo, una localidad, entonces que sostiene tal o cual cosa, acá tenemos un tema que se puede hacer la analogía. En La Pampa, si mal no recuerdo, una cultura que no me acuerdo ahora, es una religión, pero ya me va a salir el nombre, que escolarizan a los chicos ellos mismos. Exactamente, escolarizan a los chicos ellos mismos, bla, 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 bla. Vos decís, para. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál sería la solución? Ir y sacar a los pibes de su hábitat y llevarlos a lo argentino y llevarlos al campo para que... A ver, no. La cuestión es entender, acompañar, comprender, observar e ir trabajando juntos para mostrarles la existencia de otras cosas, de otras culturas, y después que elijan lo que tienen ganas. Cuando vos tenés en una cultura como la China, por ejemplo, que un grupo de mujeres chinas empiezan a reclamar que no tienen por qué pedirle permiso al marido para expresar su opinión en la mesa, porque está penado penalmente hablar sin autorización del marido en este siglo, en este momento, entonces vos decís, pará, si existe alguna queja en relación a 1, 10, 20, 100, 1 millón de mujeres que se sienten lesionadas en virtud de esa cultura, pues el tipo cultural va a mutar. Porque la mutación de la cultura es propia de los tipos culturales. Ninguna cultura es estática. Vos fíjate que en nuestra sociedad, hace 50 años atrás, pensar del matrimonio igualitario era casi subversivo. Y hoy tenemos matrimonio igualitario. Luego puedo decirles si me parece bien, me parece mal, es una apreciación subjetiva luego, pero lo objetivo es que hoy está. Mutó la cultura de manera tal que la ley lo tomó y se transforma en una norma que era exigida por un grupo social y aceptada por la sociedad en general, porque la realidad es que hoy hay muchos matrimonios igualitarios, hay un montón de divorcios igualitarios y la vida está como siguió siempre y sin ningún tipo de, ¿no es cierto?, sobresalto moral. El tema es muy profundo que vos planteás, Fernando. Hay algunos que van a decir, sí, cuidado, pues estamos europeizando el mundo. No sé si están así. Habría que charlarlo un poco más, pero lo que sí te digo es que cuando yo trato de hacer una transformación de la cultura o trato de, digamos, veo que, por ejemplo, en el tema que contaban tus colegas en relación a las niñas africanas, yo soy padre de yo tengo 2 hijas, una tiene 30, la otra tiene 16. Digo, yo pienso que a alguna de mis hijas le pasa algo así, yo me quiero matar o quiero ir a matar, a ver si se entiende. ¿Está bien? Pero soy el producto de la cultura en la que nací y en la que viví, en la que me formé. No significa que aquello esté mal o esto esté mal. Significa que tenemos miradas diferentes de un mismo...
en una diferente escala valorativa, quizá, y en una diferente situación de vida. El punto es cuando nos cargamos de moralina y empezamos a juzgar que esto es una violación o aquello es una violación. El punto es cuando las presuntas víctimas, en este caso las niñas, cuando van tomando conciencia, empiezan a reclamarle a su propia cultura por qué viven la vida que tienen. Y hay un montón de estudios, yo tengo por ahí un reportaje a una chica que es modelo, ahora tendrá 60 y pico de años, una chica hermosa, que padeció esto y contó toda la frustración que en su vida tuvo, en su vida adulta, en virtud de este tipo cultural. Esa mujer claramente está en desacuerdo con ese tipo cultural y es una activista para modificar eso, una activista de la propia África. ¿Está bien? ¿Qué hizo esta mujer? ¿Se contagió de los europeos? No sé, Fernando, la verdad. Eso ya no lo sé. Pero lo que te digo es que conozco muchas voces que se alzan en contra de estas cosas y un montón de otras cosas que en otra oportunidad podemos charlar, pero es todo un tema realmente. No sé si no tienen libertad para elegir. Lo que pasa es que, Matías, cuando vos estás inmerso, a ver, vos como sujeto, y cuando eras chico, no tuviste la libertad de elegir como la tenés ahora que sos adulto. Y vos ahora elegís qué querés para tu vida, elegís qué te ponés, qué no te ponés, con quién salís, con quién no salís, a quién amar, a quién no amar, qué tipo de familia querés, digamos, porque sos un adulto y tenés la libre disponibilidad de tu vida, ¿no es cierto? Pero ojo que todas las elecciones que hacemos, las hacemos sobre la base de nuestra historia, porque nosotros somos producto de nuestra historia. Entonces... Profe, pero ojo también en ese sentido, porque yo también podría decir que muchas veces esa violencia se disfraza de cultura, entonces Totalmente. también es muy difícil derribar eso. Totalmente. Porque aquella si quiere luchar con estas opresiones, otras violaciones, el contradiscurso sería, no, bueno, pero es cultural, y muchas veces está disfrazada esa violencia de cultura. Claramente, Entonces, claramente. Tiene 30 años o 50 años o toda una vida para poder luchar con eso, cuando el discurso que se le dice del otro lado es, no, pero es cultura. Totalmente. Cuando Mira, lo que hace Naciones Unidas, por ejemplo, en África y en Asia, no es más que programas de acompañamiento y de sostenimiento de la situación. No se trata de imponer una cultura, no es esa la idea. La idea es que las personas que sienten que esto termina siendo una violencia tengan a dónde acudir. ¿Sí? Acá está Francisco Gildi recomendando la obra que yo comparto. Digamos, un texto que ahí lo tienen en el chat, que es muy bueno, yo lo he leído. A ver, es un tema muy complejo, ¿de acuerdo? Muy complejo. Es súper complejo. Que requiere Yo estaba un pensando análisis en mucho más Francia profundo, ¿no? ¿Cómo, Carla? Que estaba pensando en Francia, que la ley esta que prohíben usar los hijabs en las escuelas públicas, ahí también estás imponiendo a la gente no poder expresar su religión y lo estás haciendo en el Estado, lo estás haciendo con una ley. Claro, a ver, yo nunca me voy a olvidar, yo estaba en París, año 2003, estaba estudiando, y había ido mi esposa y mi hija mayor, todavía no había nacido mi hija menor, a estar unos días conmigo, y fueron al Louvre, y resulta ser que ese día se había organizado, que obviamente nosotros no lo sabíamos, toda una manifestación de los artistas callejeros, así le llaman, para ir a romper el Louvre, porque así Francia son así, los franceses rompen todo, digamos, son tremendos. La represión policial, los golpes, los palazos que le dieron a esa gente, hombres y mujeres, era tremenda. Yo lo vi. Y vos decís, wow, ¿viste? Bueno, yo estaba estudiando casualmente Derechos Humanos en la cuna de la protección de los derechos humanos, que es Francia, que es un Estado tan violador de los derechos fundamentales del hombre. Pero bueno, ya nos estamos yendo a otra materia que a mí me encanta, pero estoy viendo el reloj que me corre y después les voy a preguntar temas que no van a saber. Bien, la realidad asiática es esta, chicos. Más o menos, ahora sí.
Gabriela y Lucio pueden empezar con sus discursos. Vamos. Si pretendías que dijera todo eso, estábamos en el horno, ya te lo digo. Y lo que saco en claro lo que acabas de decir es que menos mal que nací acá, porque si era por hablar, con permiso de mi marido, estaría muerta ya, así que bueno. Qué bueno que nací acá. Que bueno, estaría muerta hace rato, hace rato. Bueno, ¿vos qué preparaste? A ver. Bueno, nada, en realidad, aparte de estar leyendo las 60 páginas en inglés, saqué básicamente la información de, bueno, cuándo fue fundada la ASEAN. Dale, hablemos de la ASEAN, ¿sí? dale. Vamos a hablar, yo ahorita voy a hablar de la ASEAN, después Lucio va a hablar de la AP. Dale. Que fue fundada en agosto del 67, en Bangkok. Sus 5 miembros originales eran Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. ¿Sí? Hoy en día son más estaditos, ahora yo te digo, está Brunei, Birmania, Myanmar, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Perdóname un minuto. Perdóname, Gaby. Marcelo, ¿estás ahí? Marcelo. Se fue. Se fue. Creo bueno, que no está, profe. Ahora lo llamamos. Bueno, abandonó. Entonces. No, habrá ido a hacer algo. Bueno, entonces, Gaby. No, te decía que en Bali, en el 76, se firma el Tratado de Amistad y de Cooperación, ¿sí? Donde se define, digamos, la principal característica era con respecto al consenso y la diplomacia entre los estados que estaban componiendo la ASEAN. Todo esto se da obviamente en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Convengamos que teníamos un inconveniente histórico en el medio, y también, bueno, con todos los movimientos que había políticos, por así decirlo, respecto a los comunistas, por ejemplo, no sé, en Camboya, el año 70 y pico, los yeremes rojos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas, de guerrilla y demás, donde se da el contexto de este surgimiento de la ASEAN, donde claramente era medio difícil mantener, digamos, la tranquilidad, por así decirlo. Así que claro. en el 70, y volvió Marcelo. Marcelo, nos abandonaste. Entonces. Bueno, en el 76 se definió un tratado de amistad y cooperación. Después, bueno, en el 94 se crea un foro de seguridad, que es donde, digamos, es como si fuese, sí es un foro, no es un consejo de seguridad. En el 97 se firma el tratado a raíz de la crisis financiera asiática, Tailandia y demás, donde hay un efecto bastante negativo sobre la ASEAN. Se firma la zona libre de armas nucleares y cualquier otro armamento que tenga que ver con destrucción masiva. En el 2003 se crea, hace una declaración, ¿sí? Donde los 3 pilares principales de esa declaración es la seguridad, la economía y lo sociocultural. Y después, bueno, después de eso, en el 2008 está entra en vigor la Carta de la ASEAN, que yo solo, de todo lo que dice la Carta en inglés, puse los propósitos y los principios porque me parecieron que en realidad era lo que más se asemejaba a lo que era la integración y lo que intentan preservar. Está perfecto, sí. Hacen hincapié constantemente, primero, en las diferencias claramente sociales, políticas que tienen, y segundo, que me pareció que se abocan mucho a la que intentan llegar, que es un derecho comunitario. O sea, claro. Intentan hacer eso. Perdóname un minuto, Gaby. Sí. Miren qué interesante. Yo le pedí a Marce que lees más rápido y acá busqué uno que no importa, pero porque, a ver, busqué un mapa. Ustedes fíjense, ¿no? Algo que es muy importante. No sé si lo ven bien el mapa. Ahí sí. Perfecto. Sí.
Fíjense todos los accesos que tiene desde América, como para poder llegar a China. Bueno, en principio no habría tanto problema, pero por ejemplo, si yo quiero llegar a Rusia, vamos a ir un poquito más, fíjense, indudablemente necesito la colaboración de otros estados, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Y fíjense cómo estados acá como Brunei, Filipinas, a ver, cómo terminan teniendo una incidencia que vamos a llamarle, voy a sacarlo del mapa porque no es mi interés estudiar geografía, pero para que ustedes puedan entender esto que está diciendo Gaby, que es muy importante, porque la ASEAN, cuando se conforma y con los propósitos que claramente señaló, y muy bien, por cierto, en la síntesis que hizo de la lengua extranjera, la realidad es que la cuestión geopolítica acá tiene mucho peso. Fíjense, si ustedes se ponen a analizar los miembros de la ASEAN, es una conveniencia tremenda desde el punto de vista geográfico para poder llevar bienes y servicios, ¿no es cierto?, en principio bienes dentro de la ASEAN, hacia el continente asiático. Entonces, bajar los costos para que lleguen es un trabajo realmente fundamental, ¿sí? A ver, un espacio de integración, chicos, chicas, y esta es la idea que les tiene que quedar, porque el otro lo van a estudiar solos, no se conforma porque a alguien se le ocurrió de un día para otro hacerse amigo de otros estados, sino porque, como lo dijimos en las primeras clases, hay conveniencia. Y la conveniencia acá en el transporte, en el que lleguen las mercancías, es palmaria, así, se ve claramente al mirar un mapa nomás. ¿De acuerdo? La relevancia que entra a tener la ASEAN, y por eso tiene todos socios, incluso americanos. ¿De acuerdo? Sí, destaca que uno de los mayores inconvenientes que tienen, por ejemplo, es con China, que algunos países de la ASEAN se mantienen neutrales con respecto a la navegación del mar, el ingreso de la navegación, y algunos están a favor, otros en contra, depende de qué tan bien se lleven con China. Entonces, claro, eso es uno de los inconvenientes que, digamos, que tienen, que si bien ellos todo el tiempo están manteniendo esto de que no nos vamos a meter en los problemas que tengan cada miembro de ASEAN con otra potencia, o sea, lo que ellos hacen constantemente, digamos, no todos están unidos en referencia a un mismo tema. Aparte claro, de eso, tienen, o sea, digamos, otro problema, otro escollo que tienen, digamos, para llevar adelante el sistema el sistema comunitario es, primero, que son diferentes tipos de gobiernos. Tenés monarquías, tenés democracias, tenés... O pero sea, perdón, Gaby, acá en la ASEAN, ¿estamos hablando de un sistema comunitario o de un sistema de derecho de la integración? Es de integración, pero intenta, por lo que dicen los propósitos, intenta ser comunitario. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Todas las trabas que vos misma señalaste y que yo agregué cuando traté de explicar un poco el panorama global de Asia, impiden que se pueda pensar en atribuir competencias soberanas. Porque si hay algo que caracteriza a los estados asiáticos es la desconfianza hacia sus pares. Sí, pues, aparte más allá primero, o sea, de eso, ya que tenemos un inconveniente importante respecto a la diferencia política que tienen entre uno y otro, es claro que los propósitos que se ponen ni siquiera son compatibles con algunas políticas que están representadas, por ejemplo, con Tailandia. Entonces, por ejemplo, no me cierra. Perfecto. Respetando las democracias, dice en un momento, la democracia, y bueno, no es una democracia Tailandia, entonces como ustedes fíjense qué interesante, porque acá tenemos una organización de derecho de la integración que tiene sus órganos, que efectivamente cumple con todas aquellas características que estuvieron con Ricardo al momento de pensar las OIs, ¿no es cierto? Digamos, tienen órganos permanentes, efectivamente, tiene capacidad decisoria, es voluntario, pero el fin es integrativo. Entonces es de derecho internacional público de la rama del derecho a la integración. No lo podemos independizar porque no hay ningún instrumento jurídico de la ASEAN, no existe la atribución de competencias soberanas. No.
¿Está bien? Pero es un sistema de integración que va avanzando y muy fuertemente, y muy bien, por cierto. Después ustedes verán de las filminas los órganos, o lo buscarán, pero son los de estilo, digamos. ¿Vos podés mencionar alguno? Órganos que tienen, el principal es la reunión de jefes de Estado, que es un exporáneo. Después la de ministros, que también es un exporáneo, el secretario general. Y después encontré que hay un consejo que se llama AFTA, que refiere en realidad a la sigla en inglés, que es un consejo de libre comercio entre los países miembros de la ASEAN. Bien, que va estableciendo diferentes metas en materia comercial. Más claro, eso le da mucha claridad al carácter de derecho de la integración que tiene este sistema. ¿Está bien? Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Y cómo resuelven sus controversias? Supuestamente, primero decía que de manera pacífica y decía, como para, no decía pacífica, pero tenía otro nombre, que lo anoté en algún lado. Pero son métodos diplomáticos. A ver, la ASEAN busca que a través del diálogo se resuelvan las diferencias. La ASEAN no va a ir. Resiliencia. Exactamente. No va a ir. Traducí esa palabra, resiliencia. No va a ir a una corte o a un sistema de derecho, no. A un sistema, ¿cómo se dice? Arbitral. No. Tenemos que arreglarlo entre nosotros, las negociaciones directas, vamos a tener que ser muy resilientes en algunos aspectos y vamos a solucionar nuestras controversias. Y así funciona perfectamente bien dentro de este sistema cultural. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa con la PEC, Lucio? Muy bien, Gaby, ¿eh? Viste que te sirvió leer las 60 páginas en inglés. Very good. Indeed, very good indeed. Hacía 200 años que no leía en inglés, quiero que sepas. Lucio. Bueno, ¿qué tal? Ok, yo voy a hablar del APEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es un foro consultivo intergubernamental no vinculante. Fue creado en el 1989 en Australia por su primer ministro de ese entonces, y está conformado por 21 economías miembros. Entre ellas se encuentran Australia, Estados Unidos, China, Rusia. Fíjense qué interesante. Australia, Estados Unidos. Varias potencias. No, pero digo que no son asiáticos. No, entran por estar en contacto con el Océano Pacífico, para arribar al Océano Pacífico. Claro, a ver, por una cuestión geopolítica nuevamente. La diferencia sustantiva entre la PEC y la ASEAN es que la ASEAN es una OI y la PEC no. La PEC es un foro consultivo. ¿Entienden? ¿Tiene la PEC órganos permanentes, Lucio? Entre los órganos de la PEC hay uno que sí es permanente, que es la Secretaría Permanente, pero más que nada se encarga de manejar el presupuesto y los proyectos que es la cosa administrativa. Claro. Digamos. Claro. Pero algún órgano que pueda tomar decisiones en nombre de la PEC, ¿existe? No, en ese sentido no. Entonces no es una OI. No es una OI, no tiene tratado. ¿Entienden cómo ustedes tienen que aplicar lo que vimos en el cuatrimestre, la primera parte con el cuatrimestre ahora? Digamos, ¿qué dijo? Ignacio Rubino para... Sí, a ver, Ignacio. Efectivamente, te quiero explicar esto. Cuando yo hablaba de que no tiene una OI propia regional, me refería al área del derecho internacional de los derechos humanos. Todos los demás lograron su propia OI, salvo Asia. En Europa, el Consejo de Europa, en América, la OEA, en África, la Organización de Estados Africanos, luego llamada Unidad Africana, pero lo real es que Asia no pudo lograr nada. Sin embargo, en derecho de la integración, logra la ASEAN con todas las dificultades que tiene, pero que tiene órganos permanentes, que tiene formas de tomar decisiones, que son decisiones propias de la organización, independientes de los estados, que la votan los estados, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, es claro, Ignacio, tal cual. Entonces, ¿se entiende esto que digo? Está perfecto. Ahora,
¿Qué hace, Lucio, la APEC concretamente? Bueno, la APEC, su principal objetivo es encaminarse hacia una zona de libre comercio de los Estados miembros, las economías miembros, y funciona a través de reuniones anuales, distintas reuniones que la más importante es la Cumbre de Líderes, compuesta por los jefes de estados, y las demás reuniones como la de ministros y de altos funcionarios se realizan en favor de esta y le hacen recomendaciones y temas administrativos como documentación y tratar los proyectos que van a hablar en esa cumbre. Y las decisiones se toman exclusivamente por consenso y los compromisos se asumen voluntariamente. Eso es lo que no ayuda al desarrollo de Claro, porque decisiones. falta la capacidad decisoria propia de una OI, ¿no? Como lo habíamos estudiado en su oportunidad. A ver, la OI que puede decidir que sus estados miembros votan, por supuesto, o no, por el método que sea de toma de decisiones, pero que adopta decisiones propias, ¿no es cierto?, que pueden ser diferentes a las de los propios estados miembros, pero que toma una decisión, las Naciones Unidas toma decisiones a través de sus órganos, la OEA toma decisiones a través de sus órganos, y muchas veces los estados no están de acuerdo, no todos al menos, ¿no es cierto?, pues si no, no se podrían tomar esas decisiones, digo, pero está bueno esto de poder distinguir y traer un poco a la memoria esto que vimos en la primera parte de teoría para poder aplicarlo prácticamente acá, ¿no es cierto? Y darnos cuenta el distingo que hay entre la APEC y la ASEAN, que ese es un poquito el objetivo de Asia. Está perfecto, chicos, muy bien. Vamos al otro grupo ahora, al grupo que tenía Europa, en particular el Consejo de Europa, en materia de derechos humanos. ¿Qué grupo era, chicos? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. A nosotros nos tocó hablar sobre el paper de Asia, la Unión Europea, y vamos a hablar sobre la primera etapa. Pero ese vamos a dejar para el último. Espera, Florencia, ese es el último, quiero ir al anterior. Pero tenía entendido que íbamos a hablar. No, vamos a hacerlo al revés. Yo quiero hablar, el que habla del Consejo de Europa. ¿Lo tienen ustedes? Nosotros. A ver, dale. Violeta. Violeta, dale. Bueno, voy a hablar yo y Fernando también después. ¿Fernando? Guarda, yo, profe. Fernando, dale, perfecto. Sí, ya está. Bueno, el Consejo de Europa se crea a finalizar la Segunda Guerra Mundial. La intención de estos países era fortalecer las democracias para evitar los gobiernos dictatoriales y, por supuesto, más muertes después de esta guerra, y mantener la paz frente a la necesidad de defender los derechos humanos principalmente, siempre bajo regímenes políticos democráticos. ¿Cómo, perdóname, me perdí en eso? ¿Cómo? Bajo regímenes políticos democráticos. No, lo que dijiste antes. ¿Cuál es el principio fundamental era la defensa de los derechos humanos. En rigor, cuidado con eso, porque en rigor el fin y propósito del Consejo de Europa es fortalecer las democracias. El punto es que este grupo de 10 que firmó el Tratado de Londres del 49 entendió que no se podían fortalecer las democracias sin el respeto irrestricto de los derechos humanos. Es al revés la cosa, ¿se entiende? A ver, pero, aparece... Profe, disculpe. Lo que Sofía está hablando es antes de llegar a la conformación del Consejo de Europa con el Tratado de Londres. ¿Sí? Es el paso antes de que se forme o que se firme el Tratado de Londres, donde ahí se busca este respeto irrestricto de los derechos humanos, que ahí es donde están los 10 países. No, espera, a ver. Lo que pasa es que nos faltó un poco de contexto por ahí, nuevamente. Como pasó con África y con Asia, es necesario dar el contexto social, cultural. Europa estaba destruida, dividida en dos, los estados de la Europa Oriental, los estados de la Europa Occidental, los estados de la Europa Occidental amigados con la entonces URSS, ¿no es cierto? Los estados de la Europa Occidental saliendo en esa mitad del siglo XX que les tocó la primera mitad
gobiernos dictatoriales, con procesos de migración, inmigración, escapándose de un montón de cosas, escapándose de la pobreza, y acá se presentó un fuerte problema social, político, que tenían que intentar resolver de alguna manera. Entonces, claro, es cuando en 1948 un movimiento político, un partido político continental, ofrece conformar una Corte Suprema Europea. Facundo Dos Santos, ¿te imaginás lo de la Corte Suprema Europea? ¿En qué terminó? En ese contexto no se podía, lo sacaron. En la nada, claro, en la nada. Dijeron, no, flaco, ¿qué Corte Suprema Europea? Digamos, esto no puede ser así. Entonces, todo este trabajo dio lugar a que en Londres, el 3 de septiembre del 49, se conformara el Consejo de Europa. Ahí se conforma el Consejo de Europa, en ese tratado. Y ese tratado dispone que los fines y propósitos del Consejo de Europa no son otros más que fortalecer las democracias europeas. Porque el fortalecimiento de las democracias europeas era la única manera de poder mejorar el aspecto social y político del continente. ¿Entienden? Y advierten que la única manera de fortalecer las democracias europeas es mediante el respeto, la vigencia, la promoción efectiva y plena de los derechos fundamentales. ¿Entienden? Esa es la ecuación. Voy a fortalecer las democracias como fin y propósito, pero la herramienta básica es respetar los derechos fundamentales del hombre. Pero claro, ¿qué derechos fundamentales, Sofía? En 1950, cuando se crea el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no establecen cuáles eran esos derechos. No, sí, ahí lo establecen. En 1949 no se cuando entra en estableció. vigor, en 53. Ahí vamos, pero escuchá, Sofi, ahí tenés una confusión. Entonces estoy toda confundida. No, pero a ver, la idea es esta, la idea es traer confusión para poder mejorar la cuestión. A ver, donde en el tratado que no se establecen los derechos humanos, ¿cuáles es en son? el de 49. Es en el Tratado de Londres del 49. En el Tratado de Londres del 49, ¿qué se hace concretamente? Se conforma el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una OI, Organización Internacional. Es como la OEA, pero europea. Es como la Organización de Estados Africanos, pero europeo, Consejo de Europa. Ese Consejo de Europa tiene 3 órganos principales: Comité de Ministros, Asamblea Legislativa y Secretaría General. ¿En qué ciudad tiene su sede estos órganos? En la ciudad de Estrasburgo. ¿Por qué en Estrasburgo? Porque Estrasburgo es la ciudad llamada de la paz. Es el símbolo de reconciliación de los estados europeos, fundamentalmente de Francia y Alemania, por la gran disputa que tuvieron durante mucho tiempo por la Alsacia. Y casualmente Estrasburgo es el símbolo de esa paz. Ustedes, si van a Estrasburgo, van a ver que hay una zona de embajadas, de misiones diplomáticas, donde están los estados que acreditan una representación ante el Consejo de Europa. Claro, el Consejo de Europa, el Comité de Ministros es el órgano ejecutivo, es el que tiene todo el poder, es el órgano duro, el órgano que marca todas las directivas. La Asamblea Legislativa da directrices, brinda, ¿no es cierto?, herramientas para que para el Comité de Ministros avance, y la Secretaría General, obviamente, se encarga de la parte administrativa. ¿A poco que el Comité de Ministros dice, che, pero en 1949, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos con los que tenemos que trabajar para que se fortalezcan las democracias? Ahí se dan cuenta que no había un texto de derechos humanos. Por eso, en 1950, en Roma, en septiembre de 1950,
se abre la firma la Convención Europea de Derechos Humanos. En rigor tiene un nombre más largo, pero no importa. Esa convención, ¿qué establece, Sofía? ¿Cuáles son los derechos humanos? Que exacto, establece los derechos fundamentales, pero lo más interesante y rico de esta cuestión es que establece los derechos humanos, pero establece mecanismos de control. En 1950, chicos, crea una Comisión Europea y una Corte Europea de Derechos Humanos. Ambos con sede en Estrasburgo. Y entra en vigor en septiembre de 1953. Muy bien, Fernando. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vos podés seguir, Fernando? Sí. Dale, a ver, ¿y qué pasó ahí? Bueno, cuando entra en vigor, o sea, en el 53 que entra en vigor el Protocolo de Roma con la creación de... No, el Protocolo de Roma no, el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, perdón, el Tratado de Roma, ahora sí. que entra en vigencia la Comisión y la Corte Europea, ¿sí? Que la Comisión lo que hace es como un órgano intermedio que actúa ante las denuncias de los particulares. Perdóname, ahora vamos a ver eso. Pero escúchame, ese Tratado de Roma... ¿Cómo se puede modificar? ¿Se puede modificar? Seguro, porque todo tratado se puede modificar. Sí. ¿Pero qué sistema se establece? ¿Para la modificación? Sí. No sé. Muy bien. Se establece un sistema de protocolos. Ah, sí, bueno, eso lo tengo, pero tengo los anoté, los que se fueron creando, el 1... Pero 4, está bien, pero espérate que no te doy sé el marco teórico y ahora me contás eso vos entonces. Bueno, los perdón. Protocolos, ¿sí?, se dividen en dos tipos, para que ustedes entiendan. Protocolos de carácter sustantivo y protocolos de carácter adjetivo. ¿Qué es un protocolo sustantivo, Ignacio? ¿Qué te parece que puede ser? Ignacio Robino. Le digo la verdad, no se me ocurre sustantivo. Claro, protocolo sustantivo. ¿Qué va a agregar? Sustantivo. Derecho sustantivo versus derecho adjetivo. Cuestiones relativas al tratado de fondo. Eso es como muy genérico. A ver, ¿qué diferencia hay entre el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Uno establece normas procesales justamente y otras normas de fondo. De fondo o normas sustantivas, dice la doctrina calificada. Y las otras son normas adjetivas. Entonces, los protocolos sustantivos establecen normas de fondo. Bien, con el tema de protocolos no hay problema de género, son los protocolos, ¿de acuerdo? No las. Los protocolos sustantivos, ¿qué establecen entonces? ¿Qué agregan? Cuestiones de fondo. ¿Y qué concretamente van a ser cuestiones de fondo en una convención que protege derechos humanos? Derechos humanos. ¡Exacto! Por ejemplo, el protocolo 1, muy bien, el protocolo 1 incluyó el derecho de la propiedad, que no estaba en la Convención del 50. ¿Entienden? ¿Y qué son los protocolos adjetivos, Juan Ignacio? Procesales. ¿Cómo? Los procesales. Exacto, que van a modificar los mecanismos de protección. ¿Está bien? ¿Cuáles son los mecanismos de protección creados en el 50? Comisión y Corte. Después vamos a ver cómo se modifica. Pero lo cierto, concreto, real y efectivo que ustedes tienen que entender es lo siguiente. A ver, vamos a ver si lo razonamos juntos con José Martín, porque ya me dijo que no es Juan, es José. Con José Martín, J. Martín. A ver, escucha bien, escucha la pregunta que te voy a hacer y razoná la respuesta, por favor. ¿Qué diferencia hay
entre un protocolo sustantivo y un protocolo adjetivo en relación a cuándo entran en vigor estos protocolos. Por ejemplo, un protocolo sustantivo, ¿cuándo entra en vigor? Bueno, desde su ratificación. Ok. En cuanto entre en vigor. A ver, espera, quédate ahí un poquito. A ver, José Martín dice, che, los protocolos sustantivos entran en vigor a medida que se los va ratificando. Yo le transformé la narrativa, pero sé que me quiso decir eso, y tiene razón. ¿Por qué? Porque los protocolos sustantivos entran en vigor para cada estado en el momento en que los ratifica. ¿Por qué es esto, Sofía? Porque nada impide que, ¿no es cierto, Sofía? Nada impide que un Estado se obligue más que otro. Digo, si yo como Estado me quiero obligar a respetar el derecho de propiedad, vos como otro Estado que no querés respetarlo, ¿qué te importa? Mientras yo me obligue más, ¿a vos qué te importa? Entonces, cada protocolo sustantivo va entrando en vigor a medida que los estados lo ratifican, para ese estado. ¿Se comprende? Ahora, este pensamiento... Para un segundo, tengo una pregunta, porque acá me entró la duda. Dame un segundo. El tema para mí, el tema es el siguiente. No hay, por ejemplo, en los protocolos, tanto como en los tratados, un cupo donde te diga, bueno, hasta hay 60 ratificaciones, cuando tengamos 60 ratificaciones, entra en vigor el protocolo. Mira, en materia de tratados, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 69 dispone que los tratados y los protocolos van a entrar en vigor cuando el propio tratado lo establezca y de la forma en que el propio tratado lo establece. ¿Vamos bien? Y de ahí vos sacás la fórmula. Algunos tratados dicen cuando se ratifique el 20, el instrumento de ratificación o adhesión número 20 va a entrar en vigor, el 60. Después de un año, diferentes fórmulas. Pero cuando hablamos de los protocolos de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que son sustantivos, que agregan derechos que se van a proteger, porque la Convención Europea tiene 12 artículos, 12 derechos nada más, muy pequeña, para el momento mucho, pero había que generarle más. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué se hizo? Se generó este sistema muy europeo, muy bueno, muy lindo. Dice, che, firmamos un protocolo. Vamos a agregar, protocolo número 1, derecho de propiedad. Ya está. Cuando vos como Estado lo vas ratificando, ya es uno de los derechos de la Convención. ¿Entendés esto, Gaby? No importa que los demás lo ratifiquen. Perfecto, sí, perfecto. Cosa que se me había hecho por ahí la duda respecto, si bien me acordaba del tratado de Viena, del 69, me acordaba, había entrado en la duda con respecto, pero bueno, uno es internacional público también. Obvio. Es la libertad de formas, ¿viste? Entonces, cada tratado lo dispone. Acá la Convención dijo, che, cuando el Estado quiera obligarse en más en materia de derechos sustantivos, entra en vigor con la ratificación, ya está. Ahora, ¿qué pasa, Martín? Se me perdió Martín. Acá está Martín. Martín, ¿qué pasa con los derechos, con los protocolos adjetivos? ¿Cuándo entran en vigor? Claro, que entiendo que para que entren, para que se puedan ratificar los protocolos sustantivos, tienen que estar aprobados o determinados los protocolos con normas adjetivas. No. A ver, escuchá. Ya superamos el tema de los protocolos sustantivos. Dijimos, y todos entendimos, si no me lo preguntan, que los protocolos sustantivos entran en vigor a medida que los estados lo van ratificando. Ya está. Mi pregunta es, para que los estados puedan ratificar esos protocolos, ¿tiene que previamente darse la norma adjetiva? No, vamos de vuelta. A ver, vos ya tenés la norma adjetiva, Martín. ¿Sabés por qué? Porque está en la Convención. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Relativa a la norma adjetiva,
o sea, los protocolos adjetivos, ¿no se refiere a la reglamentación de la norma sustantiva? No, vamos de vuelta. A ver, la convención, pues es un tema muy complejo, ¿eh? La Convención Europea tiene 2 segmentos, chicos. Primer segmento, derechos que protege. Segundo segmento, mecanismos de control. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, garantías judiciales, derecho a la familia, principio de no discriminación, son derechos que vienen del 1950. Comisión y Corte es el mecanismo de control. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto es donde ustedes tienen que prestar especial atención, que es muy importante. A ver, yo ya tengo armado el sistema. Derechos sustantivos, los derechos de fondo, el procedimiento, derecho adjetivo, los mecanismos de control. Voy agregando derechos sustantivos a través de los protocolos sustantivos y lo que hace el Estado es obligarse a respetar más derechos sobre la base de ese mecanismo de control que ya preexiste. Pero si yo quiero cambiar el procedimiento, si yo quiero que entre en vigor un protocolo adjetivo, necesito que todos los estados ratifiquen el protocolo adjetivo. Si no, sería un caos. Existirían diferentes procedimientos, no se puede. ¿Entienden esto? ¿Todos? Y si un estado no firma, directamente no entra en vigor. No entra en vigor. Si hay un estado que no ratifica, no entra en vigor, sencillito. Por eso se discuten mucho los protocolos adjetivos en Europa, en el sistema europeo de protección de los derechos humanos. ¿Estamos bien hasta acá todos? ¿Sí? Bueno, me parece que se nos fue el tiempo, ¿eh? Sí, ya estoy 3 minutos atrasado. Yo por mí sigo, pero ¿saben qué pasa, chicos? Tengo que respetar que ustedes tienen otras materias y no me gusta violentar esto de que también necesitan descansar, aunque sea 2 minutos, y estuvieron 1 hora y media escuchando, participando y demás, y hay que descansar un poco. Así que me voy a ir. Nos vemos. Nos dimos cuenta que no te gusta este tema, ¿eh? No me gusta para nada. No, tremendo. La verdad que nos pareció que no te gusta para nada, ¿eh? Para nada. Imagínense cómo quiero que lo sepan para el examen. No me veas el contexto de Asia porque, mira, me retiro. Vale, tener razón, Marcelo, y me voy a retirar antes. Gente, nos vemos el próximo martes. Probablemente comparta con ustedes la clase del viernes porque se propuso una linda dinámica. Así que seguramente voy a estar un ratito, aunque sea compartiendo y escuchando. ¿Ok? David, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, las que quieras, dime. Nosotros habíamos preparado, imagino que quedará para el martes que viene, el archivo de Asia a la Unión Europea. Sí. Vos lo que nos habías pedido ahí era preparar hasta finales de los 50, inicios de los 60 y nada más, ¿no? Nada más, tal cual. La idea es que empiecen como empezamos África, Asia y la parte del derecho internacional público, dando un contexto, porque eso es fundamental. ¿De acuerdo? Perfecto. Buena semana, gracias. Chao a todos. Chao. Nos vemos.